disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, estamos de vuelta en su espacio A Primera Hora. Y a Primera Hora nos visita Radamés González, director de la OMSA, pero también legislador de la República Dominicana. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por darme esta oportunidad. Me siento contento. ¿Es la primera vez que tú vienes a Primera Hora? Correctamente. Caramba, pero caray. Hacía falta venir a dar un baño de juventud. Gracias, ¿verdad? ¿Cómo tú estás y cómo está la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses después que ha hecho unos cambios interesantes, que si ya va al sector privado? Tú tienes que explicarnos todo eso, porque aquí lo hemos visto los titulares y decimos, espérate, que aquí hay algo que no entendemos. ¿La OMSA es privada o es pública? Cuéntanos un poquito. Mira, primero es que nosotros estamos ya finalizando ese proceso de transformación de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses a Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses. Eso es un mandato de la Ley 6317 que daba un plazo no mayor de 6 meses luego de aprobada para que se iniciara el proceso de transformación. Lamentablemente, la ley es del 2017 y entonces cuando nosotros llegamos fue que iniciamos ese proceso de transformación, que gracias a Dios está en su fase final. Digamos que ya somos una operadora metropolitana de servicios de autobuses. La ley establecía que debía ser una empresa pública o empresa de capital público-privado. Para el caso de la OMSA, por mandato estricto del señor presidente Luis Abinader, es totalmente pública. Las acciones son del Estado. Digamos que los socios son el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. En todo caso, el 100% de las acciones son estatales, de capital totalmente público. Muchos nos preguntan en qué beneficia. Mira, hay que decir que luego de aprobada la ley y de pasar los 6 meses que la propia ley establecía, la OMSA quedó jurídicamente en un limbo, porque la propia ley, que tácitamente está por encima del decreto, sin embargo, fue escrita en la ley la derogación del decreto que le daba inicio a la OMSA. Por lo tanto, inmediatamente se aprobó la ley y no se cumplía con lo que mandaba la ley. Claro. Nosotros estábamos en un espacio, en una especie de limbo jurídico. Por eso quisimos hacer ese proceso que todavía quizás la gente a simple vista no le ve los frutos, a excepción de los empleados. ¿Por qué? Bueno, digo que a excepción de los empleados porque lamentablemente la oficina metropolitana, digamos, la institución centralizada del Estado, más de un 80% de sus empleados ganaban menos del sueldo mínimo de una empresa. Por lo tanto, lo primero que hubo que hacer fue a todas aquellas personas que ganaban menos, actualizarlo. Allá hubo que hacer un reajuste salarial, a excepción nuestra y de los directores, a todo el mundo, porque una gran parte de empleados ganaban 10,000 pesos y esos ganaban 10,000 pesos, debían ponerse a ganar un mínimo de 25,100 y tanto de pesos. Y eso trajo como consecuencia una escalada de los sueldos de los empleados, que lo que me dicen es que se sienten demasiado cómodos y felices después que la OMSA inició ese proceso de transformación. Don Radamés, me gustaría saber... Oye, don Radamés. En términos... Es que yo le dije joven ahorita y entonces me pone como... Ay, no, que su espíritu es muy joven, esa no es la idea. Es por respeto. Pero me gustaría saber los ejes transversales que están gestándose en ese proceso de transformación. Usted habló de un aumento salarial para los colaboradores, pero tal vez en materia de la comunidad de las ONSAS, rutas, es decir, en ese sentido, ¿cuáles son esos ejes? Dos aspectos fundamentales. Primero, el crecimiento de la institución como tal. Nosotros recibimos un presupuesto, parte del presupuesto general de la Nación. La intención que tenemos es que como empresa nosotros la podamos colocar en un momento en el que no dependamos del presupuesto, sino
que nuestras propias acciones nos den resultados en la que nosotros podamos ser autosostenibles. Y más aún, podamos darle ganancia al Estado fruto de eso. Y decimos esto porque inmediatamente nosotros somos empresa, nosotros podemos y tenemos la facilidad de acceder a crédito, público o privado. Como institución centralizada, nosotros no podemos hacer compromisos más allá del presupuesto del año en cuestión, porque lo que nos ingresa es por el año, como lo establece el presupuesto. Ahora, como empresa, tenemos la posibilidad de hacer compromisos más allá de ese año presupuestario, lo que quiere decir que nosotros con facilidad podemos tener o adquirir más unidades, que nos va a traer como consecuencia lo más importante, que es abrir nuevos corredores y fortalecer los corredores que tenemos en la actualidad. Y hacia allá es que vamos, y ya se están dando los pasos del lugar a ver si definitivamente podemos nosotros iniciar algunos corredores con autobuses eléctricos, que ha sido el deseo del señor presidente de la República y que se están dando los pasos para esos fines. Aprovechar en esa parte, a ver si podemos tener una información, un ejemplo, cuando inicia la gestión, qué cantidad de autobuses encontramos, qué cantidad de rutas se encuentra y qué cantidad se tiene ahora para hacer esa similitud. Mira, vamos a repetir lo que hemos dicho muchas veces. Cuando nosotros llegamos, digamos que en medio de una pandemia, habían 80 y tantos autobuses en condiciones de operar. 128 para ser más exacto, en condiciones de operar. Operando 80 y algo. Y nos dimos como meta unos 45 días, y en 45 días nosotros llevamos la flotilla a 350 autobuses. Reparadas todas en los talleres de la institución. Entonces, a partir de ahí, la flota sube o baja por varias razones. Primero, nosotros no hemos comprado autobuses nuevos, son autobuses viejos. Segundo, nosotros tenemos rutas nuevas y además nosotros iniciamos con el Ministerio de Educación el proceso del plan de transporte escolar. Y en la actualidad, unos 75 autobuses de la ONSA dan el servicio de transporte escolar. Eso sumado a las rutas normales que teníamos y otras rutas que hemos hecho. Por ejemplo, no teníamos ruta aquí en la Abraham Lincoln y ahora tenemos una ruta. Y otros corredores nuevos que se han ido agregando y que nosotros estamos proyectando que para finales de este año pudiéramos tener 5 o 6 corredores nuevos, algunos de los cuales, como dije al principio, serán con autobuses eléctricos. Ahora hay una cosa, lo dice con orgullo, no tenemos autobuses nuevos. ¿Eso es un problema, comprar los nuevos, adquirir los nuevos? No, lo que pasa es que en la situación económica en la que nosotros encontramos la ONSA, era sumamente difícil. ¿Por qué? Porque encontramos una deuda de unos 200 autobuses que se adquirieron en el año 2019, que lo único que no ha correspondido es pagarlo. ¿Pero dónde estaban? Porque habían 40 y tantas cuando llegaron. Bueno, tenían, por cualquier razón, estaban paralizadas. Por cualquier razón. ¿Pero nuevos? Sí, nuevos. O no nuevos, eran del año 2018, 19. ¿Pero estaban corriendo en las calles? ¿O no, estaban detenidas? Estaban en reparación, él lo comentaba. Estaban paralizadas, mi amor, hasta por una batería, hasta por un retrovisor, hasta por un cristal. Y entonces esa fue la reparación. Esas son las que ustedes sacaron. Correctamente. Y las repararon y la pusieron en funcionamiento. Correctamente. Y otras que no son tan nuevas, 2014, 2015, y que las tenemos dando servicio y digamos que fruto de un equipo de hombres y mujeres que nosotros tenemos en los talleres nuestros. Entonces se siguen reparando los autobuses porque es igual que un vehículo que usted tenga. O sea, un vehículo sale bueno de base y cuando viene a ver por cualquier cosa se paraliza. Tú lo que no puedes dejarlo paralizado, tú lo que tienes que de inmediato caerle encima y lograr que el defecto que tuvo se pueda corregir a tiempo. Claro, en ese sentido, quisiera, varias de las intervenciones que aquí en este espacio hemos tenido con respecto al tema de transporte ha sido precisamente destacando la falta quizá de transporte colectivo para la demanda que hay diariamente por parte del ciudadano.
En ese sentido, tanto lo que ha presentado el presidente de la República con el Sistema Integrado de Transporte, ahí quisiera preguntarle de manera concreta, ¿cómo la OMSA, qué haría la OMSA dentro de ese Sistema Integrado de Transporte? Y sobre los corredores que usted menciona que se piensan aperturar, ¿cuáles autovías o calles estarían contemplados para esos nuevos corredores? Mira, y excúseme, honrarme, para que no se quede, para ponerle eso también, que dentro de ese sistema, ver en qué está, porque en un momento se habló del tema de las rutas como recolectoras vinculadas al metro, también como una especie de conexión ONSA y demás a ese tema, que también cae en la pregunta de Carlos. Muy bien, mira, lo primero es que cuando se inauguró el teleférico de los Alcarrizos, se inició el proceso de ruta no alimentadora, sino que fuera pago único, de tal manera que tú te pudieras montar en el teleférico de los Alcarrizos y desmontarte de él y montarte en el autobús de la ONSA sin tener que hacer otro pago y viceversa. Y nosotros ahí iniciamos una ruta que sale desde donde termina el teleférico de los Alcarrizos, o donde empieza en la autopista Duarte, hasta por la prolongación 27 de febrero hasta el Huacalito. Y otra que termina en el kilómetro 9 por la autopista Duarte. ¿Por qué? Porque si es un sistema integrado, lo lógico es que el autobús lo tome y lo deje donde va a integrarse al metro. Eso también se va a hacer en Santiago con el teleférico ahora. Y rutas alternas del mismo teleférico es una que ya fue aprobada por el Intran, que va de donde termina el teleférico al final de los Alcarrizos hacia la parte norte, conectando con la autopista Duarte, que también va a ser un sistema integrado con el teleférico de los Alcarrizos. Lo mismo va a suceder con otras rutas, porque todavía el metro no ha iniciado el sistema de integración. Entonces, inmediatamente el metro inicia el sistema de integración, lo mismo haremos nosotros con otras rutas que conectarán con ese sistema integrado. Pero hay algo importante que yo siempre digo, miren, el principal problema del transporte es el cúmulo de unidades. Si nosotros pudiéramos tener rutas en el que el transporte sea masivo y que hayan rutas, digamos, carriles exclusivos para esas rutas, es probable que nosotros ayudáramos a resolver el problema del tránsito. Yo, desde que nosotros asumimos la dirección de la ONSA, hemos solicitado que la 27 de febrero, por lo menos en algunos tramos, sea carril exclusivo. Y se han hecho los estudios, en un momento funcionó. Pienso que se puede, aunque sea por tramo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si tú tomas una ONSA en la prolongación 27 de febrero, digamos en Alameda, en lo que esa unidad quiere venir a llegar a Pintura, las otras que salen a frecuencia de 5 o 7 minutos ya van juntas. Y eso provoca que a partir de ahí entonces se pierda la frecuencia de los 5 y 7 minutos. Si tuviéramos rutas, digamos, carriles exclusivos, evidentemente que eso no se produjera y tú, en vez de meterte en un tapón en el carro tuyo, entonces te irías en ese autobús de transporte masivo, que es cómodo, que es más barato y que te evita a ti tener que después dolerte la cabeza para parquearte en algún lugar hacia donde tú vayas. ¿Cuánto debe de pagar una persona, por ejemplo, que se monte en los Alcarrizos para llegar al Huacalito utilizando esa línea integrada? En los dos medios, 35 pesos. De los dos medios. O sea, tú con tu tarjeta pagas en el teleférico 35 pesos, te desmonta a bordo del autobús y no tienes que volver a pagar. O sea, son 35 pesos, como un transfer. Y viceversa. Es lo que se hace. Es un transfer. Es un transfer, lo que se hace en Estados Unidos. Me gustaría, don Radamés, porque usted ha dicho algo muy interesante con relación al carril exclusivo, pero también el tema de la seguridad, porque yo creo que el tránsito es integral. Está también el tal vez pensar en ir sacando los vehículos que no están aptos, ¿no?,
para transitar en las calles, que muchas veces el entaponamiento se da por esas razones. Entonces, ver si hay un plan macro en ese sentido de ir descongestionando, abrir tal vez los carriles que usted está estableciendo, carriles únicos para el transporte, y un plan de concienciación ciudadana que tenga que ver con el otorgamiento también de licencias o retiro de las licencias, porque no todo el mundo está apto para llevar. Eso todo está establecido en la ley. De hecho, los corredores privados que se han hecho son fruto de lo que establece la ley, y es que los sindicatos, que antes eran sindicatos, pero que ¿y ahora? Bueno, tienen que convertirse en empresa o en cooperativa para asociarse y entonces traer como consecuencia el transporte masivo, que es lo que ha sucedido en la Núñez de Cáceres, ha sucedido en la Charles de Gaulle y ha sucedido también en Charles de Gaulle, fundamentalmente, Winston Churchill y Núñez de Cáceres. Ahora, ¿por qué sucedió ahí? Bueno, porque los jefes de esos sindicatos decidieron convertirse en empresa, sacar los carritos que tenían de concho, y entonces ahí se está utilizando los autobuses. Si usted usa hoy la Winston Churchill, es mucho más fácil que antes cuando estaban los carritos, porque una cantidad, digamos 200 y tantos de vehículos pequeños se cambiaron por unas 50 autobuses, 40 y pico de autobuses, y evidentemente se siente más descongestionada la vía. Ahora, hay en algunas rutas, yo diría que de la más importante, que algunos de los queridos amigos sindicalistas no han hecho el proceso de convertirse en empresa o de asociarse como cooperativa, y entonces eso no nos ha permitido o no le ha permitido al gobierno a través del Intran continuar con los procesos de cambio de unidades pequeñas por autobuses grandes, aunque, por ejemplo, en la ciudad de Santiago ya hay varios corredores de eso que en los próximos días se van a inaugurar, y igual que en la parte este del Gran Santo Domingo. O sea que en República Dominicana, perdón, creo que es de los pocos países que tiene carros conchos, porque casi todos los países tienen autobuses. Así es. ¿Verdad? Así en es. la ruta de la Independencia, no sé si viste la noticia de que aumentaron 20 pesos el pasaje. Sí, que le llega hasta 70 ahora a un usuario. Y ellos están diciendo que ese es un reajuste del 2020 porque en pandemia quisieron apoyar a la sociedad que estaba en crisis y no lo aumentaron. Bueno, ese es uno de los corredores, digamos, que nosotros pretendemos hacer con un anillo hasta el Parque Independencia, que es de lo que está previsto por un estudio del VI de autobuses eléctricos, saliendo del kilómetro 13 y llegando hasta el Parque Independencia. Hay que decir que dentro de esos planes que el presidente ha anunciado y que digamos que en los próximos meses se dará inicio a la construcción de un teleférico que saldrá del kilómetro 9, caminando por los sectores nuestros, hasta terminar en el kilómetro 13 de la autopista Sánchez, y que entonces se conectará con esa ruta, con ese corredor que nosotros hemos dicho que está bajo estudio de autobuses eléctricos, que saldrá desde el kilómetro 13, donde termina el teleférico, y vendrá hacia el Parque Independencia. Sí. Don Radamés, usted nos dijo que prácticamente de 80 autobuses que estaban funcionando, lo llevaron a 320, y que había algunos que eran comprados de manera reciente, 2018-2019. De cara a estos planes que se tienen, ¿cuál sería la cantidad de autobuses que ustedes tienen previsto ahora que se necesitarían? Si está bien con esto, usted habló también de los eléctricos, pero ¿qué cantidad se necesitaría aportar? Mira, se está haciendo proyección con los corredores nuevos y otras rutas que nosotros estamos obligados a tener, más seguirlo involucrando en el proceso de transporte escolar. Y si a eso tú le agregas el hecho de que nosotros como empresa podemos dar servicio a cualquier otra empresa, como de hecho lo estamos dando con algunas instituciones públicas, la proyección que tenemos es de que en varios plazos ver cómo se adquieren unos 750 autobuses, tanto eléctricos como convencionales. Eso nos permitirá a nosotros tener la capacidad
de poder vender servicios, no tan solo al sector público, sino también al sector privado. Una salvedad simplemente. El tema de esos autobuses que serán eléctricos, tema de mantenimiento y demás, porque a veces, y ha pasado con gente que ha comprado equipo fuera y después entonces tiene el tema de mantenimiento aquí. Algo estipulado a la hora de esa compra para esa... ¿Ya lo tiene planificado? Es que automáticamente tú te vas a involucrar en una flotilla de autobuses o de vehículos eléctricos. Lo primero es que quien te lo va a vender tiene la obligación de instalar los talleres en el lugar donde se van a utilizar. Es que se han visto cosas en el país. Y al mismo tiempo contribuir para la preparación de técnicos que se quedarán en el lugar donde se van a quedar los autobuses. Y eso tiene que estar contemplado en el contrato, en el pliego, obligatoriamente. Claro, Radamés, no te puedo dejar ir de aquí sin que hablemos un poquito de política. Yo pensé que me iba a dar vacaciones. No, ¿y cómo estamos a vacaciones? ¿Cuál es el rol que estás jugando en la zona que te corresponde de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo? ¿Que estamos a cuánto hoy ya? 40 días. 40 días. 40 días. Mira, 40 días en una campaña política se convierten en 2 semanas. En el día de ayer, nosotros sostuvimos la primera actividad política de cara al 19 de mayo con la presencia del señor presidente Luis Abinader, donde se hizo un evento concentrado con los principales dirigentes de nuestro partido en el municipio. A nosotros nos corresponde dirigir, ser director ejecutivo de la campaña del municipio. Sin embargo, nuestro radio de acción no solo se circunscribe a Santo Domingo Oeste, sino que tenemos responsabilidades en otras comunidades, en otras provincias, donde dirigentes a veces de otro partido o amigos han decidido dar el paso en apoyo al presidente Luis Abinader y lo han querido hacer a través de nosotros. Por ejemplo, el fin de semana que viene, nosotros vamos al Lejano Sur, donde un grupo de dirigentes de partido de la oposición ha decidido venir a respaldar al presidente Abinader a través de nuestra persona. Lo mismo que en otro lugar, que un grupo de ex compañeros nuestros, del PRD anterior. Correctamente. Dígalo con fuerza, dígalo con fuerza. Han decidido venir a respaldar al presidente Luis Abinader a través de nosotros. Y entonces ese trabajo, al margen de las responsabilidades que tenemos en el municipio, también nos corresponde hacer. ¿Qué es lo importante? Buscar los votos donde sean necesarios de respaldo al presidente de la República, que sin lugar a duda seguimos avanzando hasta lograr mucho más de lo que logramos en las elecciones de febrero 18. Hay un dirigente de la oposición que me dicen que anda buscando asilo dentro del PRM. No quedó siendo candidato a alcalde y anda llamando a dirigentes y a base. Si a usted lo llaman, ¿usted le dice que sí? No, eso va a depender. ¿De qué? Va a depender porque nosotros, bajo ninguna circunstancia, salimos a buscar personas a cambio de nada. No, ahora, no, yo no dije si a cambio de nada. Si tú decides por tu propia cuenta darle respaldo al presidente de la República, porque viste que fue un presidente que llegó en uno de los momentos más difíciles del mundo. Espérate. Y que logramos salir bien. Sí. Porque es un presidente que con poco ha hecho mucho. Okay. Porque es un presidente que se abanderó y está ejecutando un programa de gobierno eficiente y fundamentalmente transparente, porque fue capaz de crear las condiciones para que la justicia sea independiente. Y tú, convencido de eso, quieres venir a respaldar al presidente de la República, bienvenido, cuantos sean. Pero no te lo voy a poner así, te lo voy a poner como un ejemplo internacional para que nadie se sienta aludido aquí. Si viene el Chapo Guzmán y dice, yo quiero apoyar la campaña de Luis Abinader, ¿qué usted le dice? Que no. Que no. Que no. O sea, que si alguna figura también de la oposición con alguna situación. Mira lo que sucede, Loremi. Yo te dije que hay personas que nos buscan a nosotros para venir a respaldar al presidente Luis Abinader. Claro, que tal vez no sea a cambio de nada, al contrario, que pueden aportar. No, es que si viene donde mí, lo primero que tiene que saber quién es Radamés González, porque tiene que saber la propuesta que me vaya a hacer a mí, de cara no solo al futuro, sino de cara al pasado que yo he tenido
como dirigente político, donde, gracias le doy a Dios, desde hace mucho rato tú me estás viendo, Claro. y tú nunca has visto el nombre de Radamés envuelto absolutamente en nada negativo que no sea en beneficio de las comunidades que hemos representado y del partido en el que estamos hoy. Don Radamés, breve, predicciones para mayo. ¿Qué se espera? 68-70%. ¿Cómo? Así será la elección del presidente Luis Abinader. Mira, está Basilio. Bueno, Rico. con- ¿Cómo Y entre fue? 28 y 30 senadores. Anótenlo. Basilio, anótalo. 68 a 70%. ¿Cuál va a ser la participación? Nosotros dijimos... Y la participación Mira, de la ciudadanía, ¿cuál va a ser? Nosotros dijimos que en mi municipio vamos a sacar entre 68 y 70%. Sacamos 69%. Ahí la Radamés, pegó justo. Me gustaría saber cuál es la población que esperan que vote. ¿Más del 70% de la población? Es que es muy difícil que vote más del 70%. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Ahora, no importa la población que vote. Si vota el 50, sacaremos el 68. Si vota el 70, sacaremos el 69. Y si vota el 80, sacaremos el 70. O sea, no importa la cantidad de ciudadanos que vayan a Y votar. si vota el 43, ¿sabes? También sacamos el 68. Ok. Ahora, yo nunca había visto, y mira, gracias porque tú me dijiste, Don, yo nunca había visto el hecho de que la oposición se agarra de los altos niveles de atención para decir que esos que no fueron a votar eran de ellos. Entonces están diciendo que son malos. Porque la función mía como dirigente político es tratar de que la gente vaya a votar por mi partido. Esa es mi función. Si usted como dirigente político no logró eso, entonces usted no es dirigente. Usted es cualquier cosa menos dirigente. Bueno, A Radamés contundente. lo único que le falta es que la OMSA sea inclusiva, que todavía no lo es. Pero estamos trabajando en eso. Sí. Te lo dije, ¿verdad? Sí. Estamos Pero ¿en qué va a ser inclusiva? En la parte que a ti te gusta. Ah, que me gusta, ¿no? A ti también. No, pero Pet tú friendly. has decidido trabajarla. Tengo varios años detrás de Radamés González, él lo sabe, para que en el transporte público, ya yo me resenté con Rafa Santos, se está trabajando un piloto, y va a incluir la OMSA, para que se haga el piloto de poder acceder con animales en el servicio público. Hay gente que tiene que llevar a su animalito a la veterinaria y no tiene un carro, Así es. ¿verdad? Pero o hay que va otra- al parque. Pero hay y no otra tiene gente a la carro. que tenemos que convencer de que acepte esa parte. la Porque mayoría- nosotros como ese medio de estatuto. transporte tenemos que lidiar con Claro, ambas cosas. la mayoría somos nosotros. Así es, así es. Así es, agradecerle a don Radamés González acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y en breve venimos con más en este su espacio a primera hora. No te despegues ni un segundo.